Después de crear un documento, el siguiente paso es guardarlo en un formato acorde a lo que necesitamos. Para esto podemos usar los comandos guardar, guardar como y guardar para la web que se encuentran dentro del menú archivo. También tenemos otra opción llamada guardar una copia, que sirve precisamente para crear una copia de un documento que ya exista. A continuación voy a explicar brevemente cada una de estas opciones. Recordemos que Illustrator es un programa para dibujar vectores, por lo tanto, en teoría, prácticamente todo lo que diseñemos en él van a ser vectores. Con esto quiero decir que normalmente guardaremos en un formato de vectores nuestros proyectos, principalmente el formato nativo del programa que tiene la extensión ahí, pero no necesariamente los archivos que guardemos a partir de este inicial serán basados en vectores, porque también podemos guardar como mapas de bits, entre otros tipos de archivos. Para guardar un documento, simplemente seleccionamos el comando guardar, que se encuentra en el menú archivo, repito, o bien presionamos su atajo, que es control S. Antes de seleccionar este comando te voy a mostrar lo que dice la barra de título de la ventana del documento que tengo actualmente activo. Vemos cómo dice sin título -1. Esto de sin título va a aparecer en todos los documentos que aún no hemos guardado, y el número que aparezca al final dependerá de cuántos documentos nuevos hemos creado en la sesión activa. Así que voy a proceder a guardarlo seleccionando el comando ya mencionado, guardar. Va a aparecer esta ventana donde nos pide que le demos un nombre al documento. De forma predeterminada va a aparecer el mismo nombre que vimos hace un momento, que es el de sin título, un guión y un número al final. Vemos donde dice tipo, que dice Adobe Illustrator. Siempre debemos guardar un documento en este formato si lo creamos en Illustrator, para después, si queremos modificarlo sin problemas, únicamente lo abrimos. Voy a agregarle un nombre diferente al que tiene. Le voy a agregar un nombre acorde a lo que contiene este diseño. Dejaré como dice abajo, Adobe Illustrator, presiono guardar y vemos cómo aparece otra ventana. En la parte superior dice versión, con cuál formato queremos guardar este archivo. Es decir, podemos guardarlo en un formato diferente a la versión que estamos usando de Illustrator, que en mi caso es CC, pero si hacemos clic en esta lista vamos a ver que aparecen diferentes versiones, la anterior que es la CS6 y así sucesivamente. ¿Esto por qué aparece? Porque conforme Adobe crea nuevas versiones de Illustrator, también crea nuevas formas de guardar los archivos, por lo tanto no hay compatibilidad entre los formatos nuevos con las versiones anteriores. La versión más reciente de Illustrator va a poder abrir sin problemas los archivos de versiones anteriores, pero no va a pasar igual con versiones antiguas. Por ejemplo, si intentamos abrir un archivo de la versión CC en Illustrator CS2, lo más seguro es que no haya compatibilidad. Así que dependiendo también de esto, si por ejemplo estás haciendo el diseño para un cliente y el cliente tiene Illustrator pero de una versión anterior a la que usaste, entonces lo que debes hacer es seleccionar la versión que tiene esa persona. Las otras opciones las vamos a dejar tal como están y presionamos OK. Ahora este documento ha sido guardado con un nombre que, si ves en la barra de título de la ventana del documento, aparece dicho nombre. Así de fácil podemos guardar un documento en Illustrator. Podemos utilizar un formato diferente basado también en vectores de los que soporta Illustrator, pero en este caso vamos a usar la opción guardar como. Una vez que ya guardamos un documento en un formato específico, en este caso AI, el comando guardar únicamente se va a poder utilizar para guardar los nuevos cambios que hagamos en el documento. Por ejemplo, voy a crear un rectángulo. Este documento ya contiene una forma nueva que es un rectángulo. Por lo tanto, podría guardar los cambios que he hecho, entro en un archivo y presiono guardar. Como ya previamente le di un nombre, ya no hay necesidad de escribirlo nuevamente. Esto significa que la primera vez que usamos el comando guardar va a pedirnos un nombre y un formato para el documento, pero después únicamente va a servir para guardar los cambios que hagamos en el documento. Y si queremos usar un formato diferente, tendremos que utilizar este otro comando que se llama guardar como.
Guardar como sirve precisamente para guardar este documento en un formato diferente del que ya fue guardado, o también para guardarlo con un nombre distinto. En esta ocasión, donde dice tipo, voy a hacer clic y voy a seleccionar un formato diferente. Por ejemplo, Illustrator EPS, que es un formato que muchos programas de diseño gráfico pueden abrirlo sin problemas. Voy a dejar el mismo nombre, presiono guardar y va a aparecer también una ventana similar a la anterior que viste. Una vez que modifiques las cosas tal como las quieres, presionas OK y automáticamente se habrá guardado. Ahora el documento tiene una extensión diferente, sin embargo, el primero que guardé sigue existiendo en mi disco duro. Simplemente creamos una copia del original. Ya vimos dos comandos. Guardar sirve para guardar por primera vez un documento en formato de vectores. Cuando ya está guardado con un nombre, únicamente va a servir para guardar los cambios. Si ya tenemos un archivo con un formato específico, al utilizar guardar como vamos a poder guardar una copia de ese documento, pero tendremos la ventaja de que vamos a poder utilizar un tipo de formato de archivo diferente, así como un nombre diferente. Tenemos también otro comando que dice guardar para la web. Lo que va a hacer este comando es guardar el documento en un formato de imagen de mapa de bits. Podemos optar entre los tres más usados en Internet, que son GIF, JPG y PNG. En esta zona tenemos para elegir precisamente cualquiera de esos tres formatos, GIF, JPG y PNG en sus dos variantes, PNG 8 y PNG 24. El 8 se refiere a bits, 8 bits y 24 bits. Tenemos una vista previa de cómo se va a ver la imagen antes de ser guardada, justo con las características que nosotros modifiquemos en esta zona. Una vez que seleccionemos el tipo de formato, simplemente presionamos guardar, le agregamos un nombre y nuevamente presionamos guardar. En mi caso apareció un mensaje donde dice que algunos caracteres no son compatibles para Internet. Siempre debemos tomar en cuenta que si vamos a usar la imagen en Internet, no debemos usar ni acentos, ni la letra ñ, ni símbolos raros. Por supuesto, tampoco espacios entre las palabras. Voy a presionar OK y ya se ha guardado. Por último tenemos el comando guardar una copia, que es prácticamente igual que guardar como. Sirve para crear un duplicado del documento actual. Al presionarlo va a aparecer la ventana que ya hemos estado viendo y la diferencia es que al nombre se le agrega la palabra copia, como puedes ver aquí. Es lo único diferente del comando guardar como. Una vez que ya tengas el archivo, presionas guardar y automáticamente se habrá guardado una copia de este documento. Y estas son las diferentes formas para guardar un documento en Illustrator. Recuerda que dependiendo del destino que va a tener el diseño, será el formato que vamos a seleccionar para guardarlo y a partir de él crear otras versiones, las cuales pueden ser imágenes de mapas de bits.